Así hoy venimos a celebrar al Señor, hoy es el día del Señor y venimos, lo alabamos, tuvimos ahí algunos detallitos, pero lo venimos a alabar con el corazón. Pero hoy en especial es un día de alegría, hoy celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Y eso es algo bien importante, ¿sí? Eso es algo sumamente importante, que hoy recordemos que el motivo principal de la Navidad es celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Amén. Y me gustaría que empezáramos. Me gustaría que buscáramos ahí en sus Biblias, si traen sus Biblias o ahí su teléfono. Vamos a empezar con el libro de Mateo. Vamos a buscar en Mateo 1:21. Si alguien, cada vez que nos pongan los versículos y estén aquí atrás, si alguien me dice amén, ya con eso yo sé que están aquí atrás. Mateo 1:21. Y la palabra del Señor dice... Gracias. Y la palabra del Señor dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos gracias porque en verdad que eres un Dios bueno. Gracias porque tu presencia está aquí esta mañana. Tú eres nuestro invitado especial, Señor. Y te pedimos que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Padre, yo te pido que prepares, Señor, este tiempo especial y que seas tú quien hable a través de mí, Padre. Que no sea yo, sino que seas tú el que pueda transmitir esta palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Que podamos entender el motivo de la Navidad, que podamos entender el nacimiento del Señor Jesucristo. Y que lo podamos transmitir y compartir este día y todos los días a la gente que tanto lo necesita. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, porque tú eres el único que la merece. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Y como les decía, hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra. Es una enseñanza que el Señor puso en mi corazón, la compartí con el pastor y... Pues la verdad es que cada vez que yo tengo la oportunidad de compartirlo, ya sea en varones o aquí en la iglesia, empiezo con una idea y el Señor me empieza a llevar a otra y a otra y a otra cosa y termino, pues sí, tal vez con el tema principal, pero no con lo que yo había pensado compartir. Y hoy a esta enseñanza yo le puse vino el Rey, porque eso es lo que celebramos el día de hoy, que vino el Rey, nació el Rey. Amén. La Navidad es algo especial. Hoy creo que ha cambiado un poco conforme, pues ahora sí que cuando yo era joven, no hace muchos años, hace poquitos años, cuando yo era joven la verdad es que en mi casa, como la mayoría saben, yo nací en un hogar cristiano. Y entonces en mi casa siempre empezaban con todos los preparativos, ¿no? Los que se recordarán, pues ahorita... Creo que la mayoría o muchos utilizamos un árbol artificial, pero en mi casa desde irnos al súper o al mercado a comprar el árbol de Navidad natural y entonces tratabas de acuerdo a tus posibilidades de escoger pues el más grande, el más frondoso, el más bonito, el que tuviera la mejor forma y entonces ya lo comprábamos. Me acuerdo que íbamos todos, toda la familia ahí con mis papás, yo tengo 2 hermanos, entonces íbamos mis papás, mis hermanos, escogíamos el árbol, lo llevábamos a la casa, preparabas el lugar donde lo ibas a poner y entonces ya le quitabas tal vez la red que traía y entonces ya lo acomodabas a ver cuál era la mejor pues imagen o cuál era el mejor lado y entonces pues bajar todas las esferas y poner todas las esferas y las luces, todo en familia y pues digo, se recordarán que antes las esferas eran pues de cristal, ¿no? Y entonces tenías que ponerlas con cuidado porque si se caía, se rompía, ¿no? Entonces pues empezabas con todos esos preparativos, el árbol de Navidad. Y yo me acuerdo que en mi casa, a mi mamá le gustaba mucho cocinar y a mi papá le gustaba mucho comer. Entonces, pues mi mamá preparaba galletas y preparaba fruit cake y preparaba pastel de Navidad y me acuerdo que mi mamá nos ponía a hacer unas gomitas.
La verdad es que era medio engorroso hacer esas gomitas, era más fácil comérnoslas, ¿no? Pero pues hacía unas placas en unos Pyrex de cristal y entonces hacía la gelatina y luego las sacaba y luego las teníamos que cortar en tiras y en cuadritos y luego ponerlas en azúcar y entonces hacíamos todo ese preparativo. Y me acuerdo que mi mamá hacía unos dulces de dátil que deliciosos. El llegar la Navidad y comer ese dulce de dátil era también muy rico porque pues también los preparábamos, hacíamos unas bolitas y las poníamos azúcar y entonces luego preparábamos platos para compartirlos con los vecinos, con los amigos, ¿sí? Y era todo un preparativo la Navidad ahí en la casa. Después de todo eso del árbol era esperar los regalos. Yo creo que todos cuando éramos chiquitos creo que era el momento más especial, ¿no? Y me acuerdo, digo, los que estén más o menos de mi edad, me acuerdo que en una Navidad salieron unos boxeadores que estaban como en un ring. Y entonces tú tenías que mover unas palancas y unos botoncitos para mover los brazos y no tenían forma humana, sino que como que eran medio de robots, no sé si recordarán. Y entonces el chiste del juego era que le pegaras en la mandíbula, en la cabeza al contrincante y se levantaba la cabeza, ¿no? Ya con eso ganabas. ¿Sí? Y me acuerdo que yo una Navidad, yo le pedí a mis papás que me regalaran esos boxeadores. Y recuerdo que mis papás llegaron ya con los regalos y yo veía una caja grandota que yo decía, no, esos son los boxeadores. Y esos son los boxeadores. Cada mañana iba y medio que movía la caja y la quería sonar a ver qué era, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente no me los trajeron, me trajeron un casco, me acuerdo, de meteoro, pero de todas maneras lo disfruté mucho, ¿sí? Y para nosotros la Navidad cada vez era más especial, ¿sí? Porque pues era juntarnos con familia, era juntarnos con amigos, disfrutar la cena, recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, que eso es realmente lo que hacemos en este día. Realmente el enemigo se ha encargado de distorsionar todo lo que era el motivo de la Navidad, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasen, pero pues de unos años para acá, no importa qué celebramos, felices fiestas, no importa en qué creas, no importa si crees en Jesucristo o no, bueno, pues ten una feliz fiesta, no importa lo que celebres. Yo siempre que le digo a la gente, le digo feliz Navidad, ¿sí? Que no perdamos eso. Entonces, realmente a mí me gustaría platicar un poquito acerca del motivo por el cual el Señor Jesucristo nació, ¿sí? Ese es el principal mensaje de este día. Recordar cuál es el motivo por el cual el Señor Jesucristo nació. Y vamos a ver algunos puntos. El Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad de aquel que le envió. Me gustaría que me ayudaran en buscar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 38 al versículo 40. Y la palabra del Señor dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. El Señor Jesucristo no vino porque Él lo decidió. Vino, como veíamos en este versículo, porque Dios lo envió. Dios así ya lo había decidido. Dios decidió enviar al Señor Jesucristo con un motivo en específico, ¿sí? Y no fue por decisión propia, sino en obediencia a lo que Dios ya había decidido que Él tenía que hacer, ¿sí? Vino a cumplir la voluntad de Dios, ¿ok? Y eso es algo bien importante, eso es algo que a nosotros nos enseña que a pesar de que el Señor Jesucristo era Dios, obedeció a su Padre en hacer su voluntad de venir a este mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida, hacer la voluntad de Dios, que yo creo que es una cuestión bien difícil, pero es algo que tenemos que ir practicando y haciendo. Nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios, dice la palabra, que es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta en nuestra vida. Amén. Exactamente, la voluntad de Dios es perfecta y muchas veces yo no sé si has pasado por ciertas situaciones en donde nosotros normalmente queremos hacer nuestra voluntad.
A pesar de que Dios nos dice qué tenemos que hacer, nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad. Y en muchas de las ocasiones nos metemos en muchos problemas, porque va en contra de la voluntad de lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Hace rato Ana compartía y decía, gloria a Dios el día que nosotros entendimos que estábamos muertos y que Dios vino a traer vida a nuestra vida. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Pero lo más importante es empezar a entender que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios tiene un plan maravilloso que Dios quiere ver cumplido. Amén. A ver, creo que no me entendieron, pero se los voy a volver a repetir. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros que Dios quiere ver cumplido. Amén. Amén. Y entonces, si el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer su voluntad? Si se recordarán, un día antes de que el Señor Jesucristo fuera prendido, estaban en el monte de Getsemaní. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se postró, puso su cara en el piso y empezó a orar. Y en Mateo 26:39 dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. El Señor Jesucristo perdónenme la palabra, se alineó a la voluntad de Dios. A pesar de toda la situación que él sabía que tenía que atravesar, le decía, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero si no, que sea tu voluntad y no la mía. Eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida, hacer su voluntad, ¿sí? Yo sé que muchas veces es bien complicado. Yo no sé, levante la mano, ¿quién pasó por una situación difícil esta mañana, o esta semana, o este mes, o este año? Yo creo que todos pasamos por situaciones difíciles, ¿sí? Y en muchas de las ocasiones nos acercamos al Señor, oramos y pedimos que Dios lo resuelva, pero en muchos de los casos, hermano, perdóname que te lo diga, pedimos que lo resuelva como nosotros queremos que Él lo resuelva, como nosotros creemos que es lo conveniente que Él lo tiene que resolver. Señor, por favor, haz esto, esto y esto y esto, ¿sí? Abre esta y esta puerta. Cuando en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer, Señor, a ver, tengo esta situación, haz tu voluntad, dime cómo lo vamos a resolver, cómo quieres tú que se resuelva esta situación, qué quieres que yo aprenda de esta situación. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña con esto a que hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Yo creo que todos podemos o todos somos discípulos de Dios. Un discípulo es aquel que recibe una enseñanza de su maestro y que la aplica en su vida, que la sigue, que la aplica, ¿ok? Entonces, esta mañana Dios nos dice que si el Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerla? Amén. Y el Señor Jesús también vino para hablar las palabras de Dios. En Juan 12:49 dice, yo no hablo con autoridad propia, son palabras del Señor Jesús, yo no hablo con autoridad propia, el Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Volvemos a encontrar en esta palabra que el Señor Jesucristo confirma que Dios Padre lo envió. Pero además aquí nos está diciendo, ok, yo no vengo con mi propia autoridad, sino vengo con la autoridad del Padre, quien me ha dicho qué decir y cómo decirlo. Y un poquito más adelante, en el capítulo 17, en el versículo 8 dice, porque les he transmitido, vuelvo a insistirles, son palabras del Señor Jesús, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. El Señor Jesús tiene su propia autoridad, pero Él vino por voluntad del Padre, obedeciendo al Padre y dando palabras que el Padre le había dicho qué decir. Voy a leerles otra vez la parte de Juan 12:49, dice, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Yo creo que muchos aquí somos papás. Hay algunos que somos un poquito más detallistas en las indicaciones a nuestros hijos, hay otros que no,
Pero ¿cuántas veces no nos encontramos que damos ciertas indicaciones a nuestros hijos? Mira, vas a bajar a la cocina, vas a entrar y en la alacena del lado izquierdo, en la tercera puerta, en la segunda repisa, en la tercera caja, y damos indicaciones muy precisas a nuestros hijos. ¿Me entendiste? ¿Sí? Y no sé de quién se recordarán, pero ¿me entendiste? Entonces, lo mismo Dios hizo con el Señor Jesucristo. Le dio las palabras precisas que tenía que decir y cómo decirlas. Y le dio la autoridad para decirlas. Amén. Jesús no vino a hablar por él propio. Jesús vino a hablar las palabras que Dios Padre le había dicho que dijera. Otro de los motivos o de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo vino a este mundo es para hacer las obras de aquel que lo envió. ¿Sí? En Juan 9:4 dice: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie pueda trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo y yo soy la luz del mundo. El Señor Jesucristo vino a hacer la tarea que Dios Padre ya le había encargado. El nacimiento del Señor Jesucristo era el inicio, era algo que Dios ya había determinado muchos años atrás. Había profecías en el Antiguo Testamento que ya hablaban acerca del nacimiento del Hijo del Hombre. Y el Señor Jesucristo lo único que vino aquí, vemos, es a obedecer a aquel que lo envió, a hacer la voluntad de aquel que lo envió, a decir las palabras de aquel que lo envió, ¿sí? Y a hacer la obra de aquel que lo envió. Amén. No vino por su propia decisión, no vino a decir lo que él quería decir, no vino a hacer su propia voluntad, sino vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Vino a cumplir con el propósito que Dios ya había determinado años, siglos antes para él. El Señor Jesucristo no solo vino a morir en una cruz por nosotros y a darnos vida eterna, sino vino a enseñarnos muchas cosas, a hacer la obra de aquel que lo había enviado. La muerte en la cruz es una consecuencia, es algo adicional, es una acción más, pero el nacimiento del Señor Jesucristo también es bien importante. Amén. El Señor Jesús también vino a destruir las obras del diablo. En 1 Juan 3:8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Otro de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo vino a nacer fue a destruir todas las obras del diablo. ¿Sí? Y no me malinterpretes, hermanos, todos pecamos, tenemos una naturaleza pecaminosa. El enemigo lo que hace es querer tirarnos, matarnos, destruirnos. Ese es su principal objetivo. Pero el principal objetivo del Señor Jesucristo es venir y destruir las obras del enemigo en nuestra vida. Todos tenemos una debilidad. A mí me gusta mucho cuando el pastor dice que el enemigo te pasa la charola que cada uno nos gusta. Porque la que a mí me es mi debilidad, tal vez para ti no lo es. No me estoy refiriendo a que si cometes un pecado perteneces al diablo, no me estoy refiriendo a eso. Pero cuando tú cometes un pecado con intención, le sigues permitiendo al diablo que tenga poder sobre ti. Cuando tú permites y dices una mentira sabiéndolo de antemano que está mal, que estás pecando contra Dios, estás permitiendo que la obra del diablo permanezca en ti. Cuando tú le das rienda suelta a la ira, cuando tú permites que algún vicio controle tu voluntad, le estás permitiendo al diablo que tenga poder sobre ti. Y el Señor Jesucristo, uno de los propósitos de su nacimiento es venir a destruir las obras del diablo en nuestra vida, en mi vida, en tu vida. ¿Sí? La idea es que el Señor pueda controlar nuestra vida, que tú entregues tu voluntad. Por eso cuando nosotros hacemos la oración de salvación, le entregamos el trono de nuestra vida, le entregamos nuestra voluntad al Señor Jesús, para que Él sea el que reine en nuestra vida, ¿sí? Y no nosotros.
Dice una palabra que la idea es llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que buscar, llegar a la estatura del varón perfecto, que cada vez sea menos Rubén el que refleje en mi vida y sea más el Señor Jesús. Amén. Porque el Señor Jesús vino a hablar verdad y no mentira, vino a hacer luz y no tiniebla, vino a dar vida y no muerte, vino a dar alegría, paz a nuestro corazón, no tristeza, no preocupación. Esas son las obras del enemigo. Pero si tú estás permitiendo que el diablo siga reinando en tu vida, entonces no estás dejando que el Señor Jesucristo cumpla con este propósito. Estás permitiendo que el diablo gobierne en vez de permitir que el Señor Jesucristo gobierne tu vida. Tienes que dejar todo atrás. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho que dice que dejamos nuestro pasado atrás, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos en el caminar con Cristo. Dejar nuestro pasado atrás. Yo creo que todos llegamos tal vez medios ensuciados, medios enlodados o muy enlodados, pero cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida nos lavó completamente, nos limpió de todo pecado. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en el caminar con Cristo. Si nos caemos, en muchas de las ocasiones nos caemos. Me acuerdo que mi papá siempre decía, te caíste, perfecto. ¿Te quieres quedar un ratito en el suelo? Está bien, pero te tienes que levantar, te tienes que sacudir y tienes que seguir adelante. Pecaste, ok, no hay problema. El Señor Jesucristo en su infinito amor vino y entregó su vida por ti y la sangre que derramó en esa cruz es la que nos limpia de pecado. Otro de los propósitos por los cuales vino el Señor Jesucristo, y me gustaría detenerme un poquito en él, es que Él vino para el perdón de nuestros pecados. Veíamos en el versículo que leíamos al principio, en Mateo 1:21, se los voy a volver a leer, dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo vino a limpiarnos, a liberarnos de nuestros pecados, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y en Hebreos 2:17 dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. El Señor Jesucristo no vino a juzgarnos. Y mira, vuelvo a insistirte, no me malinterpretes, mira que tiene el derecho de venir a juzgarnos. Pero Él no vino a juzgarnos, Él no vino a juzgarte ni a ti ni a mí, no vino a juzgar tu pecado, sino al contrario. Él vino, como dice la palabra, vino a quitar nuestro pecado, ¿sí? A perdonar nuestro pecado, a salvarnos de nuestro pecado. Amén. Amén. Él vino a hacer eso. Es uno de los propósitos principales por los cuales vino el Señor Jesucristo. Vino a traer salvación a tu vida y a mi vida. No vino a traer juicio, vino a traer salvación. Salvación de nuestros pecados, de nuestra vida llena de pecado, ¿sí? En el curso de esenciales, yo no sé quién está asistiendo al curso de esenciales, aprovecho el momento, el anuncio, busquen uno de los grupos de esenciales, asistan, estamos aprendiendo muchísimo, inclusive yo creo que los que estamos compartiendo los grupos de esenciales estamos aprendiendo mucho, y ahí estábamos aprendiendo cómo Dios le dio a Moisés 10 mandamientos, yo creo que todos conocemos esa parte. Cuando sacó al pueblo de Egipto, lo llevó al monte y le dio los 10 mandamientos que conocemos. Pero también Dios estableció 603 mandamientos, veíamos en el curso de esenciales. 603 mandamientos se estableció. Y cuando vino el Señor Jesucristo, le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor Jesús les reiteró el principal mandamiento, y viene en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros cumplimos con ese mandamiento, nuestra vida va a estar libre de pecado.
Porque si nosotros amamos a Dios, no vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a hacer la voluntad de Dios. Si nosotros amamos a Dios, no voy a dar rienda a la mentira, o a la ira, o a la lujuria, o a lo que tú quieras, sino que voy a hacer lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Entonces, es bien importante entender que el propósito, uno de los propósitos del nacimiento del Señor Jesucristo es el perdón de nuestros pecados. Y muchas veces el Señor está dispuesto a perdonarlos. Y perdóname que te lo diga, pero a veces nosotros somos los que no estamos dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso es lo más difícil que pasa en nuestra vida. El que tú perdones los errores y los pecados que tú has cometido. Muchas veces estamos nosotros lacerándonos, ay, pobrecito de mí, ay, es que yo no puedo con este vicio, ay, es que yo no sé cómo quitarme esto de encima, ay, es que yo ya le prometí a Dios que ya no lo iba a hacer, pero lo sigo haciendo. Y muchas veces estamos ahí autocomplaciéndonos y autolacerándonos. Cuando Dios te dice que lo único que tienes que hacer es confesar tu pecado. A mí hay un versículo que me gusta mucho y se lo comparto a la gente, ahora que yo tengo oportunidad de compartir en la escuela dominical, se los enseño a los niños, y es Primera de Juan 1:9. Y Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Es confesarlo. La palabra de Dios no dice, bueno, Dios va a valorar qué tan honesto eres y va a ver si te perdona o no te perdona este pecado. Dice que lo único que tenemos que hacer es confesar el pecado. ¿Para qué? Para que Dios perdone nuestros pecados. Y además dice que nos limpia de toda maldad. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo vino a morir para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es confesarlo. Amén. En Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y el versículo 2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. A mí me gusta mucho, en la versión Reina Valera dice, justificados por la fe somos. El Señor Jesucristo vino a justificarnos delante de Dios. Amén. No es por nuestra propia, por nuestros propios valores, no es por nuestros logros, no es por lo que nosotros podamos hacer delante de Dios, sino es porque el Señor Jesucristo vino a justificarnos a los ojos de Dios. ¿Sí? Y un poquito más adelante, en Romanos 3:22, dice, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. El versículo 23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El versículo 24, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios por esto. Dice que Él nos hace justos a sus ojos. Y dice un poquito más adelante, dice, y eso es verdad para todo el que cree. Si tú crees, Dios te hace justo a sus ojos. Y dice, sea quien fuere, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa qué pecado hayas cometido, no importa cómo te hayas arrastrado en el pecado, te hayas enlodado en el pecado, Dios te hace justo, ¿sí? A través del Señor Jesucristo, cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo. Muchas veces, vuelvo a insistirte,
es más difícil que tú te perdones a ti mismo a que el Señor Jesús perdone tus pecados, a que Dios Padre perdone tus pecados. Pero además de que el Señor Jesús vino a enseñarnos acerca de que su sacrificio en la cruz nos limpia de todo pecado, también nos vino a enseñar acerca del perdón. Si se recordarán, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo quería pedir perdón por los pecados, ¿qué era lo que tenía que hacer? El Señor estableció que tenía que haber un sacrificio de sangre. Entonces el pueblo escogía un cordero limpio, sin mancha, hacía un altar de piedra, mataba al cordero, dejaba que la sangre se derramara. Tenía que haber una conversión de corazón, porque ese proceso no servía de nada si no había realmente un arrepentimiento en el corazón del pueblo. Y entonces una vez que se derramaba la sangre le pondrían fuego, ¿sí? Y tenía que haber, vuelvo a insistir, un arrepentimiento en su corazón para que realmente Dios perdonara sus pecados. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él, como dice la palabra, es el Cordero. Él no pecó, Él estuvo en este mundo y vivió lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Él tuvo hambre, Él tuvo frío, Él tuvo ganas de ir al baño, etcétera, etcétera. Él sufrió tentación. Dice la palabra que el diablo lo llevó y lo tentó en el desierto, ¿sí? Pero Él no pecó. Él fue el Cordero que entregó su vida por el perdón y derramó su sangre por el perdón de tus pecados y de mis pecados. Pero así como Él vino a perdonar tus pecados y mis pecados, también vino a enseñarnos acerca del perdón. Yo creo que todos conocemos el Padre Nuestro, ya sea que ahora en Cristo lo hemos enseñado, o tal vez cuando fuiste chico en la iglesia tradicional te lo enseñaron. Y en Mateo 6:12, que habla acerca del Padre Nuestro, dice: y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Aquí no hay una condicionante, como vamos a ver un poquito más adelante. Aquí es una declaración, si me permites, es una declaratoria, es una aseveración la que hacemos cuando repetimos esto. Perdona mis pecados, así como yo voy a perdonar a los que pecan en contra mía. ¿Ok? Perdona, le estamos pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados y que nosotros vamos a perdonar a la gente que peca en contra nuestra, a la gente que nos ofende, a la gente que nos hiere, que nos lastima, que nos miente. Eso es lo que estamos orando cuando oramos el Padre Nuestro. Pero un poquito más adelante, en Mateo 6:14 dice: si perdonas a los que pecan en contra tuya, en contra de ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Aquí sí hay una condicionante. Aquí lo que el Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesucristo, aquí lo que el Señor Jesús está diciendo es que si tú perdonas a la gente que te ofende, a la gente que te lastima, a la gente que peca en contra tuya, entonces Dios te va a perdonar a ti tus pecados. Pero si tú no estás dispuesto a perdonar a la gente que te lastimó, a la gente que pecó en contra tuya, Dios no va a estar dispuesto a perdonar tus pecados. ¿Ven esta condicionante? Porque qué fácil es venir delante de Dios y pedirle perdón, hincarnos, humillarnos delante de Él y de corazón decirle: Señor, perdóname porque pequé, perdóname porque mentí, perdóname porque robé, perdóname porque le di rienda suelta a la ira. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a perdonar a la gente que nos ha lastimado? ¿Qué tan fácil es que hemos aprendido a perdonar a tu esposo, a tu esposa, que te habló fuerte, que te habló golpeado, que te mintió? Hace rato yo les compartí, les decía, el Señor Jesucristo no vino nada más a juzgarnos, sino vino a salvarnos, vino a perdonar nuestros pecados. Pero también vino a enseñarnos que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a la gente que nos lastima. Él vino a enseñarnos esto.
Y les decía hace rato cuando empecé esta enseñanza que yo tenía planeado hablar acerca del propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero el Señor me empezó a llevar y me empezó a llevar y me empezó a llevar a este punto bien importante, el compartir acerca del perdón. Porque hoy celebramos la Navidad y es un día, como dicen por ahí, es un día de alegría, ¿no? Y de felicidad, y es un día que vamos a compartir con la familia, a dar regalos, ¿sí? Es un día que vamos a comer. Hace rato compartía con alguien que le decía, en mi casa, pues sí, en mi casa preparaban pavo y preparaban pierna, y a mí me gusta más la pierna, ¿no? A mí en lo personal me gusta más en este día disfrutar la pierna. Sí me gusta el pavo, qué rico, pero me gusta más la pierna, la ensalada de Navidad. Entonces es un día que vamos a celebrar en familia, vamos a comer, tal vez es un tiempo de vacaciones para muchos, que vamos a poder disfrutar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la familia. Algunos, pues algunos salieron de vacaciones, no están aquí, como los pastores. Entonces, hoy es un día en el cual celebramos muchas cosas. Pero también yo creo que es un día que podemos tomar un tiempo de reflexión, y es un día de perdón, en el cual Dios puede estar hablando a tu vida a través del Espíritu Santo, y te está diciendo que tal vez hay falta de perdón en tu corazón. En el caso de los matrimonios, pues es bien fácil que nos ofendamos, es bien fácil que podamos herirnos uno al otro, y que la misma rutina nos lleve a que pues no nos pidamos perdón. Tal vez un día nos dejamos de hablar, pero al segundo día empezamos con las cosas básicas de todos los días. Tú llevas a los niños, yo los recojo, hay que pagar esto, y después ya se nos olvida, ya empezamos con la rutina y ya se nos pasa. Pero todo eso, todas esas acciones las vamos guardando en nuestro corazón. Y recuerden que la falta de perdón es como una semilla. Así como enseñamos que los diezmos y las ofrendas es como una semilla que tú tienes que llevar al alfolí para que crezca y para que tenga fruto y que Dios bendiga tu vida económica, también la falta de perdón es como una semilla que tú vas sembrando en tu corazón. Y esa semilla lo que va a hacer es una raíz de amargura, de resentimiento, de odio. Y lo único que va a traer es enfermedad a tu vida. Y si tú estás permitiendo que esa falta de perdón, esa semilla crezca en tu corazón, lo único que va a pasar es que vas a afectar tu vida y la vida de tus hijos y de tus nietos y de tus bisnietos, porque acuérdense que Dios habla de bendición, pero también habla de maldición en terceras y cuartas generaciones. En algún momento yo tuve oportunidad de compartir, cuando estábamos allá en Leiva, acerca del perdón, y yo les compartía a los hermanos y les decía que el perdón no es un sentimiento como el mundo lo maneja. Es que yo no siento perdonar a la persona que me ofendió, es que todavía me duele y no siento perdonarlo. Perdóname, el perdón es una decisión. Tú tienes que decidir perdonar a la gente que te ha lastimado, ¿sí? Para que después esa decisión se convierta en una acción y se convierta en un sentimiento. Y el sentimiento que vas a sentir es un sentimiento de libertad. Porque la falta de perdón es como una piedra que traes en la espalda. Es como nos enseñaron en la escuela acerca del pípila. Traes una piedra cargando en la espalda que no te deja. Eso es lo que pasa con la falta de perdón. Y la decisión de perdonar a la gente que te ofendió no es por ella, es por ti. Si tu esposo, si tu esposa te ha lastimado, si tu hijo, tu hija, si tu hermano carnal, tu hermano en el espíritu, si alguien en el trabajo, en el negocio, X persona te ha lastimado, el perdón no es para él, no es en beneficio de él, es en beneficio tuyo. Amén. Tú tienes que decidir perdonar a la gente que te ha lastimado, por ti, porque cuando tú decides perdonar a la gente que te ha lastimado, lo que vas a hacer es traer una liberación, una libertad a tu vida.
El Señor Jesucristo vino con muchos propósitos. Vino a morir en una cruz por nuestros pecados, a darnos vida eterna porque resucitó al tercer día. Pero inclusive en el discipulado de esenciales nos habían dejado hoy una tarea, que eran las 7 palabras del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y una de ellas fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún inclusive cuando el Señor Jesucristo estaba en esa cruz, sufriendo, entregando su vida por ti y por mí, tuvo el valor de pedirle a Dios que perdonara, que nos perdonara, porque dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Vuelvo a insistirte que la falta de perdón es algo en contra tuya. Es esa semilla que estás dejando que crezca y que al cabo de los años va a ser una raíz que va a ser difícil de arrancar. No sé si les ha pasado esas malas hierbas, los que tengamos jardín, y que la quieres arrancar y por más que la jalas tiene una raíz, valga la redundancia, tan enraizada que pues te es difícil arrancarla. Y si tú la cortas nada más, lo único que va a pasar es que va a volver a crecer. Eso es lo que hace la falta de perdón. Y vuelvo a insistirte, la falta de perdón lo único que va a hacer es traer amargura, resentimiento, odio. ¿Cuántas veces no vemos a la gente que está enferma, artritis y hay otras enfermedades que espiritualmente el enemigo utiliza por falta de perdón para atacar a nuestro propio cuerpo? Y esta decisión que tú tienes que tomar de perdonar a la gente que te ha lastimado, lo único que va a traer para ti es libertad. Te vas a sentir, es como quitarte esa piedra que traes encima, ¿sí? Vas a sentirte libre completamente. Los que han ido al encuentro, hay una dinámica que hacemos acerca de eso. Y los que no han ido, prepárense, porque ya el próximo año, en abril, vamos a tener nuestro encuentro. Y entonces prepárate, porque Dios utiliza ese evento para hacer grandes cosas, ¿sí? Pero tú tienes que tomar esa decisión. Hay una parábola en Mateo, y si se recordarán, que habla acerca de los 2 deudores. Hay un deudor que le debe, sacando conversiones, millones de pesos a su amo, al rey, ¿sí? Entonces lo manda a llamar el rey. Y entonces el deudor, el siervo le dice: perdóname, por favor, perdóname, te voy a pagar como pueda, pero perdóname, por favor, dame tiempo, yo te voy a pagar. Y entonces el rey tiene compasión de su siervo y le dice: ok, está bien, no te preocupes, tu deuda está perdonada. Y entonces el siervo sale y se encuentra a un similar, a un consiervo también, que también le debía, pero le debía una cantidad mínima con respecto a lo que él le debía a su amo. Y entonces él no tiene compasión y lo manda y lo mete en la cárcel. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que el rey se entera y dice: oye, pues yo te perdoné millones de pesos, pero tú no eres capaz de perdonarle al otro siervo una pequeña cantidad. Y entonces lo termina metiendo en la cárcel. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros venimos delante de Dios a traer todos nuestros pecados. Sí, le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados y esperamos que el Señor perdone nuestros pecados, pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perdonar al hermano que nos ofendió, que nos miró feo, que nos dijo un chiste que, híjole, pues no me pareció bueno, ¿sí? O al esposo o a la esposa que me dijo algo, que me mintió, que me gritó. Lo mismo pasa con nosotros. Y Dios lo que quiere en esta mañana es que tomemos un tiempo de reflexión, que el Espíritu Santo, yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida. Puede haber algo que tú ni te estás acordando, que tú ya guardaste tan profundamente, que no has perdonado, que no has estado dispuesto a perdonar. Y a mí me gustaría que tomáramos un tiempo, le voy a pedir a Iván si me ayuda, les voy a pedir que tomemos un tiempo de reflexión.
Igual y el Señor te está hablando en esta mañana y te está diciendo que hay algo que tú estás guardando, que no has perdonado. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie. Que nos pongamos de pie, que cierres tus ojos. Este es un momento entre tú y el Señor. Sí, hoy es un día de alegría, sí es un día que recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo, pero también quiero que este tiempo y este día lo hagamos como Dios está queriendo que lo hagamos, en total perdón. Igual la persona que te ofendió está aquí, o igual y no está aquí, pero tú tienes que decidir en tu corazón que tienes que perdonarlo. Si sientes el salir e ir con alguien y decirle que le perdonas lo que ha hecho, o si sientes en tu corazón que tienes que ir a pedirle perdón a alguien, tal vez a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, hazlo, siéntete en la libertad, porque el Señor lo que quiere es que así como nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, que también nosotros estemos dispuestos a perdonar a la gente que nos ha ofendido. Cierra tus ojos, yo te pido que cierres tus ojos, no te distraigas, este es un momento entre tú y el Señor. Bendito Padre, nos acercamos en esta mañana, Señor. Sí, a recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, sí, a recordar que Él vino a hacer tu voluntad, a hablar tus palabras, a destruir toda obra del enemigo, a perdonar nuestros pecados, pero también nos vino a enseñar acerca de que tenemos que pedir perdón. Padre, yo te pido, porque tú nos reveles a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, yo te pido porque tú te muevas libremente en esta tarde, que hables a nuestro corazón, que si hay una falta de perdón, Señor, que tú nos la reveles y que rompas toda atadura de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hacer la obra conforme a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir. Gracias, Señor. Diste todo para mí. Amén. Y hoy puedo recibir tu amor y tu perdón. Tu amor y tu perdón. Tu amor y tu perdón.